Hola, buenos días. Yo soy Daniel Cueto y este es el segundo episodio de Peruanos de Pentagrama. Hoy tenemos a una invitada muy especial, la violinista peruana Marielena Pacheco. Ella es miembro de la Orquesta Sinfónica Nacional, profesora de violín en varias universidades en Lima, estudió en Alemania, ha incursionado en diferentes tipos de música desde su retorno al Perú y hoy día estaremos conversando con ella. Antes de conversar, vamos a ponerles un video de una pieza titulada Ayla. Es una pieza de música tradicional ayacuchana en un arreglo para violín, arpa y orquesta, arreglo realizado por Antonio Yerbasoni, compositor peruano. Y después de ver el video vamos a conversar un poco de ella. Vamos con el video.
Bueno, gracias María Elena por esa interpretación. Bienvenida al podcast Peruanos de Pentagrama. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Daniel, a ti por la invitación. Qué lindo poder participar acá en tu nuevo podcast y ser una de las primeras invitadas. Me siento muy honrada Bueno, por y favor. gracias por eso. Gracias también por estar aquí. Tú eres un músico peruano de gran trayectoria. Como violinista has hecho muchas cosas. Bueno, has estudiado en el extranjero, has retornado al Perú, has hecho todo tipo de proyectos y nunca te ha faltado valor para incursionar en nuevos terrenos musicales. Y eso es algo que siempre he admirado de tu trabajo, la verdad. Y me Gracias. gustaría conversar un poco sobre tu trayectoria y sobre las diferentes, bueno, etapas que has tenido en tu formación y en tu vida profesional. Una pregunta que muchas veces nos hacen a los músicos, yo sé que a mí me la han hecho muchas veces, y es difícil de contestar a veces, pero es bueno pensar en ello. Es la pregunta de cuándo supiste que querías dedicarte a la música. Muchas veces entramos a la música como una curiosidad, pero a veces hay momentos en que nos empezamos a dar cuenta de que es lo nuestro. ¿Te pasó eso a ti en algún momento? Sí, sí. En realidad, bueno, yo comencé tocando a los 8 años el violín. Vengo de una familia musical. Mis padres estudiaron en el conservatorio, se conocieron en el conservatorio, se enamoraron ahí, los dos pianistas, pero ambos tenían otras profesiones también, ¿no? Entonces, pero bueno, ellos estudiaron ahí, pero cuando hemos nacido mis hermanos y yo, lo primero que siempre teníamos en casa era música de todo tipo y a ellos tocando en el piano música clásica. Tocaban mucho cuatro manos o cada uno tocaba sus obras por separado. Enseñaba, mi mamá también además. Y a partir, pues, desde chiquito ya estábamos nosotros en el piano, pues, tocando, ¿no? Claro. A los 8 años comencé con el violín, pero fue más como que me preguntaron, ¿quieres tocar violín? Y yo, bueno, así, ¿no? O sea, no era que yo había dicho que veía el violín y había dicho, quiero ese instrumento sí o sí. No, porque eso le pasa a otras personas, ¿no? Pero digamos que no fue mi caso, ¿no? Y tuve clases particulares por mucho tiempo con Ruth Sereke, que era una violinista americana que estuvo muy buen tiempo en Lima. Después se fue ella, estuve con la señora Yolanda Kronberger, una señora alemana, venía por la guerra desde Alemania, y con ella también estudié muchos años, una linda persona también, y con el profesor Enrique Costa. Maravilloso el profesor Costa también. Y he tenido suerte de tener tan buenos profesores, realmente. Eh, Más o menos a la edad, bueno, aparte yo estaba siempre en orquestas, estaba en la Camerata de Lima, estaba en la Orquesta Armonía del profesor Costa, que fue mi primera orquesta en realidad, donde comencé, ¿no? Y esa fue una experiencia increíble para hacer música de cámara, música para orquesta de cámara, ¿no? Sí. Así es que esos fueron mis pininos. Y yo pienso que más o menos a la edad de 15 años, 16, ahí toqué mi primer concierto con la Orquesta Sinfónica Nacional, que fui solista, y después de eso entré a practicar con la orquesta un verano, un enero, febrero, marzo seguramente. Sí. Y ahí creo que fue más o menos con 16 años que dije, esto podría ser para mí, porque si hay algo que siempre me ha encantado es tocar en orquesta. Y es algo que nunca he dejado de hacer desde que comencé con el profesor Costa a los 12 años más o menos, nunca dejé de hacerlo y hasta ahora lo hago, ¿no? Es algo que me llena muchísimo, que siento, que conozco tanto. Es lo principal para mí en mi vida musical, digamos, ¿no? Qué interesante. Y Entonces, qué bueno. sí. Sí, continúa, por favor. Bueno, no, lo único que iba a añadir es que en realidad, terminando el colegio, yo comencé a estudiar ciencias de la comunicación, que Ah, era una carrera muy nueva en ese momento, ¿no? Y entre ellas había, bueno, la de producción, había periodismo, cine, ¿no? Y yo quería ir a producción, porque en realidad mi idea era tratar de sacar adelante, ayudar a tener un orden, un sistema para la Orquesta Sinfónica Nacional, sí. ¿ya?
porque era un caos, pues en ese momento la orquesta pertenecía al Instituto Nacional de Cultura, tenía una oficina pequeña, tenía gente trabajando, eso sí, siempre, y la orquesta trabajaba por todos lados y trabajaba de lunes a domingo, porque todos los domingos viernes y domingo había conciertos siempre, aparte de otros, ¿no? Pero había bastante, yo veía bastante laberinto y dije, no, yo voy a estudiar esto para poder hacer que la orquesta funcione mucho mejor, digamos, ¿no? Ah, Esa era mi idea, pero justo, estudié año y medio y justo tuve la suerte o la oportunidad de mandar una grabación a Lucas David a través de Carlos Costa y Patti Costa, que ya estaban estudiando allá en Detmold, ¿no? claro, y él Y él era escuchó profesor la ahí. grabación, me jalaron, entonces él escuchó la grabación y me dijo que venga. Y ya, pues, y me fui. Y fue el momento preciso porque acá no había pues oportunidad en ese momento de tener tan buen profesor, por supuesto, aparte de el ir a vivir a otro país, ¿no? Que fue increíble porque Alemania para mí es un país maravilloso al que siempre quiero regresar también para vivir, ¿no? Y bueno, que me encanta, simple y llanamente, y que aprendí a quererlo como mi segundo país, digamos, ¿no? Claro. Sí, pues, ¿y tú a qué edad entonces te fuiste a Alemania? Yo me fui a los 19 años. Ya. Claro, es la misma edad. Yo también estudié en Alemania También. y me fui a la misma edad y creo que te entiendo porque, o sea, uno llega a los 19 años o 20 recién cumplidos a un sitio Ujú. y todavía hay muchas experiencias importantes de la vida o primeras experiencias, cosas que nunca has vivido, que las terminas viviendo más o menos a esa edad o un par de años después, ¿no? Entonces, creo que seguramente te Totalmente. pasó algo parecido a mí, que muchas experiencias que tuvimos en Alemania, o por lo menos la experiencia de ya estar solo y ser un adulto 100%, ¿no? Pero también Ujú. muchas nuevas vivencias, cosas que no habíamos vivido en nuestro país, las vives ahí y entonces sientes que ese lugar es un poco tu hogar en el sentido de que has vivido cosas fuertes ahí, impactantes, nuevas, ¿no? Entonces, De todas maneras, además, ¿cuánto tiempo estás tú ahí? ¿Ahora estás unos 5 años? sí, yo ahora vivo en Indiana, en Estados Unidos, pero yo estuve, Ya, sí, 13 años en Alemania, pero recuerdo, 13. sí, Qué recuerdo estos bárbaro. primeros años en Alemania como muy, realmente como muy formativos para la personalidad, ¿no? Porque en esa edad, Exactamente. o sea, si a los 40 años te mudas a un sitio ya tienes una personalidad bien formada, pero a los 19, y ese era tu caso también, pucha, uno todavía es como una esponja y absorbe y vive cosas que son nuevas realmente, ¿no? Así es que como somos casi niños realmente, por más que nuestro DNI dice que ya somos mayores de edad, pero somos unos bebés, ¿no? Totalmente. Entonces, y todavía encima de haber salido del Perú, que siempre tiene pues una idea de familia, no muy cerrada, uno está en su casa, su mamá, su papá, todos ayudan, todos están ahí cuidándolo uno, y de repente uno está en Alemania y está sola o solo, abandonado a su suerte, más o menos, ¿no? Claro, Claro. quizás no, pues siempre tenemos los amigos y todo, pero sí, y de repente uno tiene que hacer absolutamente todo. Entonces, yo creo que llegamos ahí a hacer, recibimos una educación que es diferente, solo de lo que pasa en la calle. No hablo de lo musical, de la escuela misma de música, ¿no? Sí. Sino de lo que pasa alrededor de uno. Y crecemos, aprendemos. Y yo, la verdad, cuando he regresado después de 15 años, pienso que tenía una buena dosis de cultura alemana, o sea, me refiero, no sé, a cosas que se dicen, la puntualidad alemana quizás, o el ser muy estricto con ciertas cosas, ¿no? Así, esa mentalidad tenía yo definitivamente también, ¿no? Sí. Y lo cual me alegra mucho, porque a mí me gusta mucho eso. Sí, uno se acostumbra y se puede decir que son buenas costumbres que a veces Sí, no las conseguimos en el Perú porque, bueno, tenemos otras costumbres y otros métodos, ¿no? Por exacto. ejemplo, Sí, sí, sí. lo de confirmar un poco antes que hay una reunión. En Alemania me acuerdo que eso me chocaba, o sea, tienes una reunión programada para dentro de 2 semanas, pero al día anterior no llamas a confirmar, sino que es obvio que la tienes, ¿no? O sea, está... Es obvio, exactamente. Y claro, pero este tipo de costumbres digamos, tener la puntualidad y las cosas ordenadas como vida normal, eso también seguramente que influenció la forma en que hacías música y te profesionalizabas como músico, ¿no? Sí, claro, siempre había una disciplina,
el decir, bueno, voy a hacer esto y cumplirlo, ¿no? Cosas así, ¿no? Así que sí, eso ayudó a tener un orden, una disciplina para toda mi vida, en realidad. Claro. Y cuéntame, en el tema de ser estudiante de Lucas David y de entrar ya a un centro de formación donde seguramente todos los alumnos tenían mucho nivel y había Claro. toda una serie de opciones profesionales al salir de la Ujú. universidad, ¿cuál era, digamos, ahí tu foco? O sea, llegaste, tenías como la idea firme de voy a profesionalizarme en el violín y ser músico de orquesta en Alemania, ¿tenías planes o proyectos que te mantenían ocupada o motivada? Motivada de todas maneras. Mi plan al llegar era de todas maneras orquesta, eso de todas maneras, ¿no? O sea, terminar como instrumentista, como es lo que soy, ¿no? Mi título dice instrumentista de violín, y ir a una orquesta de todas maneras. En ese momento yo no pensaba que iba a enseñar, porque yo pensaba, uy, no, mejor no, yo quiero tocar, 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 toda la vida tocar, pero no enseñar, ¿no? Esa era una de las ideas. Música de cámara siempre me gustó hacer, porque desde niña hice mucha música de cámara con mi papá, con mi mamá, ¿no? Y mis hermanos, por supuesto. Entonces, también es algo que siempre me gustó mucho. Eh, y bueno, tuve después la gran suerte de entrar a la orquesta en Alemania, la Nordwestdeutsche Philharmonie en Herford, y trabajar ahí por 8 años, ¿no? O sea, me dieron un contrato así, y podría haberme quedado toda la vida ya, ¿no? Con ese contrato, Ah, pero decidí dejarlo después de un tiempo. Pero bueno, ese ya es otro tema, digamos, ¿no? Pero sí, mi idea era realmente llegar ahí, ¿no? A sí. una orquesta. Y entonces, Ahora, ¿cuántos años finalmente viviste en Alemania? 15 años. Ah, claro, 15 o sea, años. Sí, 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 más sí. que yo, un montón, sí. Cuéntame, sígueme contando. Sí, iba a decir, bueno, al principio cuando recién llegué, por supuesto que era un shock, digamos. Yo veía a todo el mundo alrededor mío y todo el mundo, por supuesto, tocaba 1000 veces mejor que yo. O sea, yo veía nomás dedos rapidísimos y todos estaban haciendo las cosas rapidísimo y yo decía, ay, Dios mío, ¿y ahora qué hago, no? Entonces, bueno, a estudiar se ha dicho, ¿no? Claro. Lucas David, en ese momento, mi profesor maravilloso, que tiene ahorita 85 años, eh, tenía 50 alumnos. Repartía sus 50, era el profesor que tenía más alumnos en toda la escuela de música, ¿no? Cuenta Y él alumnos. orgullosísimo de eso, sí. Por supuesto que tenía sus asistentes, ¿no? Que lo ayudaban. Entonces yo al principio iba una clase con la asistente, otra con él, una clase así, unas cosas así, ¿no? Sí. Pero él toda la semana se daba el tiempo para escucharme, aunque fuesen 15 minutos, qué sé yo, me veía ciertas cosas, ¿no? Y ya, me decía, ok, a seguir, ¿no? Sí, Pero así con sus 50 alumnos, porque si no, imagínate cómo, ¿no? claro. Y, pero realmente eso daba cuenta de que, o sea, eso me daba bien entender que él, aparte de ser un gran profesional, un gran violinista, era también una gran persona porque realmente quería ayudar a todos lo que él pudiese, ¿no? A transmitir lo que él sabía, ¿no? Y así lo hacía. Por eso es que tenía tantos alumnos también. Sí. Bueno, eh, aparte de las clases de violín, que tenían pues su curso normal, yo también comencé a tocar rápidamente, al medio año creo que yo, con la orquesta de Tibor Varga. Tibor Varga había sido el profesor de Lucas David y enseñaba ahí en Detmold también todavía, ¿no? Entonces ahí iban ya los tops, los ya súper, entonces yo entraba a las clases a escuchar, ¿no? Y hasta que un día me dice Lucas David, Tibor Varga, que me había escuchado en el examen de ingreso, ¿me acuerdo? Me dice, quisiera que te está invitando a participar a su orquesta de cámara. Y yo, ¿cómo? Pero si son pues cuatro primeros, tres segundos, y yo voy a ser feliz, por supuesto, ¿no? Sí. Así es que yo tengo como tengo tanta experiencia en orquesta desde chiquitita, leo bien. Entonces, esa es una de las cosas que a él le gustó mucho y bueno, me quedé ahí por unos años hasta que ya él se fue de Deadpool, ¿no? Unos 3 años después ya se fue. Ujú. Pero ahí yo creo que he aprendido más que en ningún otro sitio a tocar en orquesta, Sí. ¿no? A ser muy respetuosos de todo lo que sale en la partitura, ¿no? O sea, las corcheas se tocan así, si tiene un punto así, el silencio, el arco, y bueno, y como justamente él era violinista, entonces
daba todos los consejos posibles para tocar lo mejor posible en orquesta, ¿no? Esa fue una lección de las más grandes que he tenido, ¿no? El estar ahí con él en la orquesta. No, y lo más lindo también era cuando pasaba por ahí y me decía, ah, la princesa Inca, entonces ya eso era maravilloso para mí. Claro. No, Pero entonces, esas lecciones son inolvidables, digamos, ¿no? y qué increíble que realmente, o sea, claro, fuiste a estudiar y tuviste un gran profesor, pero además tuviste la oportunidad de tener varias orquestas en las que tocaste y Sí, acumulaste experiencia profesional en un medio tan exigente como Alemania, ¿no? Porque claro, sí, así es. realmente Porque, es el país de la música, o sea, tú estás ahí y el nivel musical exacto, en cualquier pueblo, en cualquier sitio hay músicos formadísimos de gran nivel y es una cosa totalmente normal. Como en el Perú, por ejemplo, es normal ir a un sitio a comer y la comida es rica, ¿no? O vas a cualquier sitio y se come rico. Lo mismo es en Alemania, pero con los músicos, ¿no? O sea, hay así músicos es. buenísimos de gran nivel en cualquier sitio Uf, y hay un así nivel es. general altísimo. Entonces, poder estar en ese medio. Eh, Sí, realmente una bendición, porque aparte, después de estar en la orquesta de Tibor Varga, el que vino a estar después de él, a dirigir esta orquesta de Tibor Varga, fue ni más ni menos que Christoph Poppen. No sé si lo conoces a él, ¿no? sí, claro. Él ahora antes era un violinista, él fue profesor también de Edmund, ahí, muy joven, Sí. pero después se dedicó a dirigir. Y vino hace un par de años acá al Perú a dirigirnos, y fue uno de los conciertos más maravillosos que he tenido, porque él ha madurado de tal manera, y bueno, yo no lo conocía dirigiendo más que la orquesta de cámara, digamos, ¿no? Que era otra cosa, ¿no? Pero ya verlo en una orquesta en grande, increíble realmente, uno de los mejores directores que he tenido, ¿no? Entonces, Sí, entonces me gustaría también conversar sobre el retorno al Perú. O sea, estuviste en Alemania no solamente estudiando, sino también trabajando de forma profesional. así Eh, es. yo como músico peruano exiliado también sé que hay muchos motivos para volver al Perú. Hay tal vez consideraciones profesionales, también familiares, que también son importantes. Hay muchas Así es. razones por las cuales podrías haber vuelto y me gustaría que nos cuentes un poco cómo decidiste volver, cómo fue tu experiencia de volver, de readaptarte. ¿Cómo fue eso? De acuerdo. Eh, En realidad, la primera decisión de volver al Perú no fue mía, fue de mi ahora ex esposo, ¿ya? Ok. Entonces, él quería venir, brasilero, ¿no? Brasilero alemán, pero él quería venir a vivir acá al Perú, le parecía un sitio mejor para poder trabajar y vivir, digamos, ¿no? Sí, Y yo, en principio, estuve un poco preocupada, no estaba segura de querer hacerlo, ¿por qué? Por supuesto, por lo que eh, todos los alemanes siempre dicen, ¿no? Y que es lo más importante es la estabilidad económica pues, que tenía, ¿no? Tenía un puesto para toda la vida y me decían, pero ¿cómo vas a dejar tu puesto si lo tienes? O sea, sí, claro, esa es una de las metas en la vida, sí. claro. Entonces, y claro, yo lo pensaba también y me daban todo tipo de consejos. Bueno, anda, pero te podemos guardar el sitio por 3 años, Ujú. así que no te preocupes, puedes probar y si no cualquier cosa regresas. Cosas así, imagínate todas las ventajas que había, al menos en ese momento. Sí, Hoy en día puede haber cambiado un poco, pero igual siempre hay muchas ventajas, ¿no? sí. Eh, pero creo que lo que más me motivó a regresar fue el pensar, bueno, aparte por supuesto de estar con mi familia, estar con la buena comida, el mar y qué sé yo, ¿no? Eh, fue más un motivo quizás familiar, porque sí me parecía una buena idea que mis hijos crecieran acá, ¿no? Tú tuviste los Y hijos en Alemania. Ellos yo nacieron. los tuve allá, ya tenía mis 2 hijos, ¿no? Entonces pensé, yo sí quisiera que estuvieran más en familia y siempre en el colegio alemán, por supuesto, eso sí, en el Humboldt, ¿no? Muy bien. Pero teniendo una educación, digamos, más alemana y que tuviesen después la posibilidad de irse a Alemania, cosa que es lo que ha pasado. O sea, mi hija ahora está allá, mi hijo fue antes, Ajá. ahora está acá, ¿no? Entonces, así pensé, sí, sí, porque sí quería una educación un poco más familiar, ¿no? Para estar más en familia. Ahora, por supuesto que lo profesional era lo que más me preocupaba, lógicamente, ¿no? Claro, tenía Sabía, un puesto fijo por, ya y todo, ¿no?
claro, exacto. más fácil. Yo sabía, todos los años había yo regresado al Perú a hacer música de cámara, o sea, venía por supuesto de vacaciones, pero mis vacaciones era estar de concierto en concierto aquí y la pasaba muy bien, porque mi papá me acompañaba, a veces teníamos amigos y traíamos de allá. Mi ex esposo era violinista también, así que también hacíamos conciertos en conjunto, ¿no? Sí, Eh, entonces yo no estaba ajena y tampoco era pues una desconocida acá, ¿no? claro. Ahora, entonces dije, bueno, a ver qué se puede hacer allá, siempre pensando, por supuesto, en la Orquesta Sinfónica Nacional. Y nos vinimos y bueno, el principio no fue fácil. No fue fácil, no solo porque el ambiente musical clásico en Lima, no, sobre todo, es muy pequeño. Entonces, no todo el mundo tiene ya su espacio, su sitio, sus trabajos, qué sé yo, y si viene una persona nueva es pues una amenaza, ¿no? Dentro de todo, diciéndolo así como es realmente. Entonces, fue muy difícil tratar de entrar, Sí. ¿no? De conseguir trabajos, de tener un puesto, qué sé yo, sin quitarle en realidad el trabajo a otro, ¿no? Ese era porque no hay pues tantos, no hay tantos puestos de trabajo, digamos, ¿no? Y yo por supuesto quería seguir en la orquesta, pero tuve la suerte que un par de años después de llegar ya me contrataron en la Orquesta Sinfónica Nacional, ¿no? Como capo de segundos. Y bueno, desde ahí estoy, ya hace 21 años casi que estoy ya en la orquesta, ya estoy 21 años acá. Y aparte, ya después comencé a enseñar, enseño en la UPC y en la UCIL ahora, violín. Ujú. Eso está y me gusta, cada año voy por supuesto aprendiendo de lo que hago y de mis alumnos, ¿no? Para hacer siempre lo mejor posible e ir mejorando y mejorando. Y, y en ese tiempo fue mi incursión, o sea, cuando regresé de Alemania a Lima, incursioné en la música popular. Ah, sí, y eso es algo que vamos a ver y tenemos algunas grabaciones para mostrar. Me gustaría primero compartir la grabación en la que tocas un trío de música Ya, criolla con tu familia, porque hemos hablado de la familia y digamos, lo inculcada que estaba la música en la casa. ¿Nos quieres contar un poco sobre esa grabación antes de ponerla? ya, sí, claro. Esa grabación la hicimos el año pasado. Ujú. Gabriela Quesada es una cantante que es doctor, es oftalmóloga, ella. Y es muy amiga, conoce a mi papá es ginecólogo, ¿no? Ahora, por supuesto, retirado, pero Sí. los dos son médicos y siempre se encuentran pues en sus congresos, qué sé yo, la cosa de médicos, ¿no? Ajá. Entonces, ella el año pasado, en plena pandemia, por supuesto, ¿no? Me dice, Marina, quisiera que tú tocaras un tema para no sé qué actividad que tenía de doctores, ¿no? Con Ujú. tu papá, por supuesto, ¿no? Mi papá era la persona principal. ¿Cómo crees que se puede hacer, no? Yo le digo, bueno, vamos a ver cómo hacemos, porque en esa época mi papá no se le podía ocurrir cómo hacer para grabar algo con el teléfono y toda esta cosa, ¿no? Sí, Porque que ahora es algo tan normal, ahora es un experto, seguro, ¿no? Se aprende sobre la marcha, ¿no? ahí con su audífono, ahí está, y escuchándome por ahí, acompañándome, una cosa así, ¿no? Sí. Pero en ese momento lo hablé con él y le dije, vamos a hacer esta pieza que ya la hemos tocado antes, ¿no? Hasta la guitarra llora, de Ajá. Rosa Mercedes Ayarza, Ujú. y mi hermano César fue a grabarlo y le llevó la música, así que Ujú. el, la actividad esta que era con Gabriela solo la mandamos violín y piano, Sí. nada más, ya, porque no hubo tiempo para más. Y justo poco después, 2 semanas después, era su cumpleaños. Ah, Entonces le digo, César, tú ponle su chelo ahí. Bueno, hicimos un nuevo arreglo, pero ya con las grabaciones que teníamos y quedó lo que van a ver ahora, ¿no? Que es un ejemplo de lo que hemos hecho desde que éramos chiquititos, ¿no? El tocar trío con mi papá. ujú. Mi papá siempre quiso a mi hermano José, que es el mellizo de César, tocar a viola para tener su cuarteto completo, pero no le ligó, porque José dijo viola ni hablar, chelo también, ¿no? Entonces, no le digo. Entonces, pero bueno, esto es lo que hemos hecho por muchísimos años y por lo que yo amo la música de cámara, ¿no? Y también una de las razones por las que soy violinista, digamos.
María Elena, qué bonito video y qué bonita grabación, y se nota pues ahí el entusiasmo de tu papá en el piano. Toca muy Con bien, sus pero además, 85 años. sí, Sí, él toca muy ¿no? bien, sí, sí. Tocando muy bien, muy atento, y además con una sincera expresión de amor por la música que está tocando, ¿no? Así es una obra que conoce de toda la vida y siempre le ha encantado y bueno, y lo gracioso es que conocemos nuestros tiempos, ¿no? Porque cada uno, por supuesto, ha grabado en la nueva manera, cada uno en su casa, ¿no? Como teníamos que hacer ahora, pero sin metrónomo, sin nada de eso, o sea, libre, pero como nos conocemos ya tan bien, entonces sabemos dónde tenemos que entrar Así y es. tocar, ¿no? Ese sí, ese es la familia, de verdad. Sí, y bueno, y hablando de grupos de cámara que se hacen en el hogar, últimamente has tenido mucho éxito y has hecho muchos proyectos con el guitarrista Ernesto Hermosa, ¿no? Y Sí, este es un poco ya otro mundo, porque claro, él no es un músico de formación clásica, pero es un músico muy importante que tiene mucha trayectoria, pero digamos en otro rubro al cual tú te has, en el cual tú has podido incursionar. Eh, así es. y antes de mostrar un video o una grabación con él, me gustaría que nos cuentes cómo fue esto de empezar a incursionar en la música popular peruana. Tú cuando llegaste y tuviste este puesto en la Sinfónica, todavía solamente tenías experiencia tocando música clásica.
Así es, ¿Cuándo empezó exacto. esa incursión y cómo se dio? ¿Quién te ayudó? Porque tal vez era algo que te daba un poco de temor, ¿no? Era Por algo diferente. supuesto, era totalmente nuevo. Yo, en realidad, antes de irme a Alemania, más escuchaba salsa, como escuchábamos todos en mi época, ¿no? Sí, De familia había escuchado, mucho, por supuesto, mucha música clásica, pero también mucho jazz. Música criolla había en mi casa, pero no era algo que se escuchara todos los días, sino los domingos, digamos, ¿no? sí. Música andina menos, realmente menos. Entonces, yo no tenía mucho contacto con música peruana realmente, ¿no? Sí. Cuando he regresado de Alemania, ya al primer año, conocí a Cali Flores, que es un músico muy importante, percusionista, arreglista, compositor, y él me propuso hacer grabaciones de música andina, ¿no? O sea, que como siendo parte de una orquesta, una banda, ¿no? No sola. ¿Sí? Entonces yo dije, bueno, encantada de la vida porque a mí me gusta, siempre me ha gustado mucho la música popular, siempre, de todo tipo, ¿no? Pero no conocía pues la música andina realmente. Entonces ahí fue mi primera excursión y él me ayudó muchísimo a conocer esta música, ¿no? Porque la hacía de una manera muy auténtica, a pesar de que ya estábamos en un formato más de orquesta o de orquesta típica con cuerdas, ¿no? Ya eran formatos más nuevos, digamos, ¿no? Pero con él hice muchísimas grabaciones. Ahí entré en el mundo andino y poco a poco me fui haciendo conocida y yo creo que era un poco diferente para los músicos andinos que después me llamaron y que realmente he tocado con muchísimos que son muy importantes acá, ¿no? Y que veían que yo trataba, hacía mi mejor intento de todas maneras de tocar la música andina lo más cercano a como ellos lo quisieran, ¿no? Pero teniendo pues otra manera en el sentido de que tenía una afinación académica, tenía un sonido académico, porque también eso es una gran diferencia, ¿no? Que el sonido del violín andino es otro sonido por el instrumento y por la manera de tocarse, ¿no? Y por la formación que tienen los violinistas, lo cual lo hace muy especial, ¿no? Nadie quiere quitar eso es es lo que hace la diferencia, digamos, ¿no? Pero esta era una manera más moderna de entrar en el mundo andino y eso creo que le gustó mucho a muchos artistas, además que no había habido incursión de mujeres violinistas, ¿no? Estoy segura que eso también tuvo mucho que ver, porque les pareció, bueno, interesante, digamos, ¿no? Eh, Tener a una persona de una formación académica, pero que estaba tocando la música de una manera que era válida para ellos, ¿no? Y además siendo mujer. Así que a partir de ahí yo pienso que ya se comenzó a trabajar ya mucho más con cuerdas, con violines y con mujeres también violinistas, ¿no? Entonces eso me hace muy feliz. Eso fue con la música andina, ¿no? Entre otras cosas, algunos highlights que he tenido es, por ejemplo, irme a Viña del Mar con Saiwa, acompañando a Saiwa, en concurso, ¿no? Lo cual es una experiencia única, sobre todo siendo peruano, Eso, presentándose en Chile. claro, ¿No? claro que sí. Y un Muy festival tan complicado. conocido, ¿no? Sí, pero fue una experiencia única, así que ahí aprendí muchísimo, ¿no? Sí. Aparte, bueno, muchos conciertos justo con Saiwa, con Damaris, con los hermanos Gaitán Castro, con Antología, con Alborada, que es un bellísimo grupo que antes radicaba en Alemania, ¿no? Y ahora están acá en Perú. Los conozco, Y sí. bueno, más bien después, ya unos años después, me llama Susana Vaca para tocar ya música, bueno, afroperuana, ¿no? Y bueno, eso fue para mí todo un reto. Ahí, poco antes yo había conocido a Ernesto, así es que él se encargó ahí de enseñarme
lo que tenía que hacer, ese mundo, digamos, ¿no? Claro. entrar a ese mundo, Claro, ¿no? porque el violín Entonces, afroperuano también tiene una tradición propia que es distinta de la del violín andino, ¿no? En el totalmente, así es. ¿no? El atajo de Viene por gritos y la bajada de reyes y todo eso tiene el violín desde hace ya mucho tiempo, ¿no? Así es, así es. Viene, por supuesto, del Ande, ¿no? El Sí. violín llega a Chincha, ¿no? Y ahí es donde nace toda esta nueva música, ¿no? Porque, o sea, muy antigua no es tampoco, ¿no? Eh, y, y escuchando las grabaciones que había, que por suerte había, y por supuesto con las indicaciones de Susana, ella misma, ¿no? Me decía, mira, sí, acá puedes tocar, mira, mamita, toca esto así o esto así, ¿no? Y ella estaba cariñosa, así, María Elenita y no sé qué, de cuánto, ¿no? Entonces, así, a través de grabaciones o escuchando algunos colegas ya que tocaban esta música, estuve aprendiendo a cómo tocar música, el violín afroandino, digamos, ¿no? Es increíble, no creo que hayan muchos músicos que tengan, digamos, la gama de experiencias que has tenido tú. O sea, pensar que realmente has aprendido el violín de Lucas David, pero también de Susana Baca, y que los dos te han podido enseñar cosas, ¿no? Que has incorporado a tu Sí. lenguaje como violinista, es increíble. Podemos escuchar, aquí hay una grabación de una canción de Chabuca Granda, que es muy hermosa, Quizás un día sí. Es una grabación que hiciste con Ernesto. Exacto, Cuéntanos un momento sobre esta canción y cómo fue grabarla, qué significa para ti. perfecto. Bueno, después que hemos girado, bueno, tocado con Susana Vaca, Ernesto y yo, ambos muchos años, digamos, comenzamos a pensar en tener un proyecto propio, que era de dúo, ¿no? De violín y piano. Por supuesto, de violín y guitarra, perdón. Por supuesto que ya habíamos tocado muchas veces antes, pero no teníamos un proyecto en sí, ¿no? Así que decidimos hacer este proyecto y tenemos ya 2 discos de música criolla. Y este tema, que se llama Quizás un día sí, que es de Chabuca Granda y es de la misa que ella compuso para el matrimonio de su hija Teresa Fuller, ¿no? Es un tema hermosísimo, ¿no? La letra es bellísima, ¿no? Pero en este caso solo vamos a escuchar la melodía, que también es preciosísima. Y está en nuestro primer disco, que se llama Con Garbo y Picardía. Ajá, El segundo disco se llama Qué lisura. ajá. Así que, y todos de música criolla, ¿no? Y este video lo hicimos hace medio año, no, un poco más ya, unos 8 meses Uh-huh. en pandemia, ¿no? Pero como era invierno y las playas todavía no habían sido cerradas, entonces le pedimos a un par de amigos, camarógrafos, que hacían los videos, que nos acompañaran y grabamos en la playa, en San Pedro grabamos. Uh-huh. Y justo fuimos en la tarde, cayó el sol y todo. Creo que en la filmación no sale el sunset, ¿no? La caída del sol, pero hay fotos de ese video que, en los que se ve el sol pues rojo, precioso, ¿no? Unas fotos preciosas. Y bueno, quedó un video que es muy bonito escuchar, la música es muy de reflexión, de meditación, de tranquilidad, que creo que es algo que todos necesitamos en estas épocas, ¿no? Que esperamos todos que pasen muy pronto y que parece que va a ser así, pero sí, creo que cayó a pelo en ese momento.
Qué hermoso ese video. Conozco esa grabación del primer disco que estabas mencionando que hiciste con Ernesto, con Garbo y Picardía. Me parece que es el segundo track en ese disco y lo he escuchado muchas veces. Me parece una versión maravillosa, una versión de cámara y, bueno, ese momento del pizzicato, ¿no? Cuando tocas el violín con las cuerdas pulsadas, tiene una intimidad que es maravillosa. Ese es un momento cumbre, me parece, de esa grabación. Es verdad. Y creo que realmente esto ya es una fusión, porque claro, es música tradicional peruana, es música criolla, pero hecha en un formato que recuerda mucho a la música de cámara, ¿no? Que realmente toma muchos elementos de tu formación clásica y que obviamente es un despliegue de técnica clásica y de ideas de la dinámica, por ejemplo, ¿no? De bajar la dinámica a piano o pianísimo, diríamos los músicos clásicos para ese momento tan íntimo, que es algo que en la performance tradicional de la música criolla no se da, ¿no? Ese nivel de variación y de intimidad y de jugar con los colores de una forma que recuerda más a la música de cámara, a la música clásica, ¿no? Entonces, es maravilloso poder fusionar esos dos mundos de los que tú vienes, los dos mundos que tú conoces. Así es. Hay un homenaje también a un violinista andino, Zenobio Daga, me parece que hiciste también con Ernesto. Sí. ¿Nos puedes contar un poco de eso? Y también me gustaría que nos cuentes un poco, sé que estuviste con Ernesto de gira en Europa hace poco tiempo. ¿Cómo fue la experiencia de volver a Europa esta vez, digamos, con una nueva faceta tuya que no habías explorado en Alemania, tocando música peruana, pero tal vez pasando por algunos de los sitios que ya habías conocido? ¿Cómo fue este retornar, digamos, con esta nueva faceta tuya? Uy, fue increíble, realmente. La mayoría de los sitios ya los conocía o había estado ahí con otros grupos, con orquesta, con grupos de cámara o qué sé yo, ¿no? Con Susana Vaca, por supuesto, muchos, pero ya ir los dos nomás fue una experiencia pues totalmente nueva, ¿no? Y diferente. Tuvimos la suerte de ganar los estímulos económicos del Ministerio de Cultura para hacer esta gira. Entonces, ese es aprovecho para decir que es una gran ayuda del ministerio que espero que todos los músicos podamos en algún momento, bueno, nosotros ya lo tuvimos, pero que todos puedan tener para ayudarnos, ¿no? En este campo, que es la música, que no es fácil acá en el Perú, en ningún momento, ni ahora, ni antes tampoco, ¿no? Entonces, siempre es bueno tener este tipo de apoyos. Y como conocemos a tanta gente allá, Ernesto también porque ha viajado mucho y tenemos, por supuesto, muchos amigos peruanos que viven allá o extranjeros, ¿no? Logramos hacer una gira en diversos sitios. Estuvimos en Alemania, nomás estuvimos en Berlín, en Frankfurt, cerca de Stuttgart, después nos fuimos a París, hemos estado en Suiza, justo estuvo también Cali Flores, ¿no? Estuve con Sergio Valdeos, o sea, amigos, ¿no? De toda la vida. Sí, sí, ¿no? Están allá. Entonces, así pudimos estar, bueno, en Bélgica también y España. Y queremos hacer lo mismo el próximo año, ojalá, porque ni bien comenzó la pandemia, iba a ser nuestra segunda gira. Ya estábamos con las maletas listas, pero por la pandemia no pudimos irnos, así que está pendiente. Bueno, como tú dices, fue de hecho que volví a sitios que ya conocía, inclusive separé un día especial para ir a Detmold, porque Detmold sí está lejos de todo, digamos, ¿no? O sea, hay que viajar horas para llegar de una ciudad principal a Detmold. Así que lo separé y dije, ese día voy a ver a mi profesor y amigos, ¿no? Así que me encontré con mi profesor y fue precioso, lindo. Almorzamos en el mismo restaurante de toda la vida, en el mismísimo, la pizza sabía igualito que siempre, maravilloso, riquísimo. Bueno, cosas así, ¿no? Y verlo, y yo siempre que lo he visto, porque no era la primera vez que lo veía en todo este tiempo, le daba mis discos, ¿no? Decía, profe, a ver qué le parece, ¿no? Claro que le decía, yo sé que él no es pues de música popular, digamos, ¿no? O sea, por ahí una cosita escuchaba, ¿no? Pero siempre que me decía, ay, muy bonito tu hijo, me ha gustado mucho, se lo pongo a mis alumnos jóvenes para que vean lo que también pueden hacer, que no sé qué, ¿no? Como dando un ejemplo de, miren, mi alumna peruana que hace
también otro tipo de música, ¿no? No tienes que solo hacer música clásica, así que estaba muy, muy contento y yo más feliz por sus apreciaciones, digamos, ¿no? Y bueno, ir ya como, como solistas o como embajadores del Perú es muy especial, ¿no? Creo que uno de los momentos más bonitos en ese sentido fue el estar en la embajada de Perú en Francia, desde que donde se podía ver la Torre Eiffel, por supuesto, a través de la ventana, y mucha gente, pero no solo peruanos, sino franceses, ¿no? Y que disfrutaron tanto el concierto, fue muy bonito, muy, muy, muy emocionante. Al final tocamos el himno nacional, uff, emoción pura, todos los peruanos, ¡guau! Sí, ¿no? Entonces, esos momentos son realmente inolvidables, ¿no? Porque estás llevando música nuestra, peruana, a un sitio donde ya no la tienen todos los días, no la tienen alrededor de ellos, ¿no? Y lo disfrutan los peruanos, pero igualmente todos los extranjeros que están ahí. Cuando hemos estado en Alemania, hemos estado en sitios pequeños, ciudades pequeñitas, donde no había ni un peruano. Todos eran alemanes y había mucha gente mayor también y terminaban disfrutando totalmente el concierto. O sea, al principio estaban un poco incrédulos, no pensaban que íbamos a tocar el Cóndor Pasa, y después se quedan así como que no hay Cóndor Pasa, hay Marinera, ¿y esto qué es? ¿No? Un poco así, ¿no? Algo desconocido, ¿no? Claro. Pero al final siempre el recibimiento fue muy, muy bueno, ¿no? Y creo que justamente el ser violín y guitarra, que son instrumentos que la conformación, como tú decías, puede verse como muy clásica, ¿no? Sí. Lo hacía atractivo también, ¿no? Entonces la gente decía, bueno, vamos a ver qué es lo que hay, ¿no? Y salían sorprendidos, sí. Eso, sí, así que, pero siempre muy positivos y con las reacciones siempre fueron muy buenas. Qué bien. Bueno, y vamos a escuchar otra faceta que has explorado con Ernesto, que es esta de la música andina, este homenaje a Zenobio Daga, me parece. Zenobio Daga, exacto, que cumplía el año pasado 100 años, bueno, hubiese cumplido 100 años, ¿no? Era su centenario y quise hacerle un homenaje con Ernesto. Me había pedido a mí participar del Festival Zenobio Daga y lo hice de esta manera, pidiéndole a Ernesto que me acompañara en estos tres temas. Son tres pequeños temas que hicimos para el Festival Zenobio Daga. Un gran violinista que también es un compositor de muchísimos guaylas y guainos, y también compuso, esto es muy, muy especial, compuso una obra, un vals, vals al estilo europeo, al estilo El Danubio Azul, porque él cada vez que estaba en su tierra, en Huancayo, decía, ¿por qué tienen que tocar el Danubio Azul? ¿Acaso el Danubio Azul es peruano? O sea, no, yo voy a hacer mi vals para que los novios bailen, en lugar del Danubio Azul, bailen un vals, ¿no? Y lo hizo la melodía, y yo tuve la suerte de poder hacer la orquestación para una pequeña orquestita, cuerdas nomás, ¿no? Porque no hubo mucho tiempo, y salió un vals muy bonito que en base a la melodía que él había hecho. Así que tiene su propio vals que se llama Los Novios. Qué Que bonito. ahora ya se casan los novios con esta pieza.
Qué hermoso video. Eh, Sabes que la rítmica que tienen los huaynos es realmente muy compleja. Yo, como compositor, incorporo mucha de esa rítmica andina a mi música y me ha pasado que he trabajado con músicos latinoamericanos Ujú. aquí en Estados Unidos y también en Alemania, en realidad. Y los músicos latinoamericanos de otros países como Colombia, Venezuela, Argentina, tienen, digamos, en su música tradicional un bagaje rítmico desarrollado, pero aún así muchos de estos músicos no conocen la rítmica andina y les parece difícil, ¿no? Todo lo de ta-tan, ta-ta-tan, ta-ta-tan, ta-ta, todas las síncopas pequeñas que hay, el tema de la métrica también, ¿no? A veces cuando estoy escribiendo algo en este estilo digo 5/4, pero luego seguido por un 4/4, o el 5/4 en realidad es 3+2, o sea, métricamente es muy compleja y rítmicamente también. ¿Esto para ti ha sido un reto? ¿Tú lo escribes antes de tocarlo o lo sacas de oído? ¿Piensas en la métrica, en las estructuras de las frases o más bien te dejas llevar por el flow de la música? ¿Cómo lo haces? No, yo escribo todo, todo, todo. Y sí, me la paso así igualito pensando a ver qué es lo que ha tocado, ¿no? Ah, acá hay un cuarto ya, ok, seguimos, 2/4, 3/4, no, un cuarto ya, sí, sí, eso es muy típico del guayno, una pausita sí en medio, ¿no? Sí, Entre frase y frase, entre la estrofa, el coro, ¿no? Y sí, yo sé que ya sean los ritmos andinos o los afroperuanos, suenan muy complicados para gente que no es peruana, ¿no? efectivamente. Para los peruanos, o sea, bueno, para mí mismo fue ya, digamos, un reto entrar a este mundo, ¿no? No es nada fácil porque no es mi mundo, ¿no? Aún siendo peruana. Pero creo que de alguna manera tenía dentro de lo que hay acá en el cerebro, ahí estaba de alguna manera mi música andina y mi música afroperuana. Entonces yo he podido, digamos, entenderlo de alguna manera así, digamos, correcta. Pero ya para un extranjero es mucho más complicado, aún así, aún siendo latinoamericano, Así ¿no? es. Sí, eso es verdad, eso lo he notado también. Pero bueno, es nuestra bandera, ¿no? Nuestra propuesta Exacto. como peruanos, incorporar esto que incluso en muchos países latinoamericanos no se conoce y que es rítmicamente muy complejo, pero rítmicamente complejo de una forma distinta de lo que la gente asocia con rítmica latinoamericana, ¿no? Que puede tener más que ver con ritmos caribeños, con ritmos brasileros, que rítmicamente son complejos, pero de otra manera, ¿no? Entonces, qué interesante. Bueno, y cuéntame, ya para ir un poco cerrando, porque realmente nos has compartido tantas cosas valiosas sobre tu trayectoria y que creo que pueden servir de repente a otros músicos peruanos que están interesados en tanto estudiar en el extranjero y mandarse a hacer eso, o incursionar en otros tipos de música sin tener miedo. Y tú has hecho todo eso, ¿no? Entonces, creo que esto va a ser muy valioso de escuchar para mucha gente. Pero antes de terminar, me gustaría que nos cuentes cómo es el presente ahora para ti, qué ideas tienes para el futuro, qué proyectos tienes, tanto profesionales como personales, cuáles son tus ideas. Ok, bueno, como decía hace un rato, ya ir saliendo de esta pandemia porque ya extrañamos ver a la gente, extrañamos tocar para la gente, extrañamos al público que con su aplauso y con su alegría o con sus suspiros o que sea, nos llenan, ¿no? Nos dan esa recompensa por el trabajo que hacemos por nuestra música, ¿no? O sea, eso es lo más importante, ¿no? El reconocimiento del público, ¿no? Eso nos falta. Eh, yo creo que igual en esta pandemia hemos aprendido mucho. Yo al menos muchísimo, comenzando por todo lo tecnológico, comenzando por eso y también, sí, y también porque a través de esta manera diferente de enseñar, por ejemplo, he tenido que hacer un enfoque totalmente diferente, ¿no? Sobre todo en el violín. No digo que es ideal, pero he aprendido mucho y he visto que sí se puede enseñar virtualmente hasta un cierto porcentaje, digamos, ¿no? No es como el presencial, pero sí se puede hacer y esas enseñanzas van a ser para siempre, ¿no? Yo espero que pronto volvamos a una vida más normal, Sí, ¿no? No olvidando esta parte técnica. De todas maneras, yo creo que siempre mi propósito va a ser el de llevar la música peruana a todos sitios, ya sea acá, a mis alumnos,
desde los más chiquititos hasta los que están en la universidad, llevar la música peruana, ya sea andina, la música criolla, nuestra música nueva, nuestra música contemporánea. Espero pronto poder tocar alguna obra tuya y Encantado. asimismo, porque es lo que también me ha gustado siempre hacer desde hace muchos años, tocar la música de nuestros compositores nuevos, ¿no? Y seguir tocando música acá en el Perú, sí necesitamos, digamos, hacer conciertos de música clásica, ¿no? Hacer conocidas las obras maestras, pero también importantísimo es nuestra música peruana, Sí. ¿no? Y espero poder viajar y llevar justamente todo esto también al extranjero y bueno, eso, en lo profesional eso, seguir tocando, seguir. Yo he tenido una operación al hombro hace casi 3 meses, ¿no? Que me operaron del manguito rotador y fue un momento complicado en el sentido de que uno no sabe si realmente va a quedar bien o no. Tengo Exacto. la suerte, ¿no? Entonces uno piensa muchas cosas, ¿no? Sí. Pero ahora, después de casi 3 meses, puedo decir que ya estoy tocando nuevamente poco, pero ya estoy tocando y estoy muy feliz por eso porque puedo seguir adelante llevando la música a todos los sitios donde me permitan. Qué maravilla. O sea que bastantes proyectos para el futuro y siempre con el ánimo claro, de seguir haciendo música peruana y de la Sí, manera tan profesional y tan cautivadora como lo haces tú. Muchísimas gracias, gracias, amigo. Elena, por esta conversación. Ha sido un auténtico placer. Y vamos a terminar ahora con una grabación del Himno Nacional del Perú, tal como lo tocaste en París con Ernesto Hermosa, ¿correcto? Correcto, exacto. El final de un concierto bellísimo. Te agradezco muchísimo, Daniel, y espero que sigas con este programa tan bonito y tan importante para hacernos conocidos a los artistas, a los músicos que nos conocemos todos y que queremos apoyarnos todos. A todos nos apoyas de esa manera tú. Bueno, muchas Gracias por gracias, esto. María Elena. Gracias por esta conversación y vamos a escucharte una vez más.